Parte dogmática o declarativa de los derechos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte de la Constitución mexicana que trata de los derechos fundamentales del hombre se conoce como el título de garantías individuales y recibe el nombre de la parte dogmática. Se otorga un peso y una relevancia distinta a la parte orgánica y a la parte dogmática de la Constitución. Tradicionalmente se ha aceptado este tipo de diferenciación y en este sentido existe actualmente la dogmática contemporánea, donde se determina que la Constitución comprende tres partes principales: la dogmática, la orgánica y la social. No obstante, un sector de la doctrina como Nava Arteaga y Fix Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona han estimado que la Constitución contiene otras cuatro partes: la programática, la de derechos sociales, la de prevenciones generales y la de artículos transitorios que acompañan a las reformas sufridas por la Constitución. Por esta parte podemos decir adicionalmente que hay que tratar la definición en la historia de la parte dogmática de la Constitución en nuestro derecho mexicano, porque comprende el sistema de garantías individuales reconocidas por la misma Constitución. Por ese lado, el Diccionario Jurídico Mexicano, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Manuel González Oropesa, se determina que es una sección de una constitución de porte liberal burguesa en donde están determinados en forma no limitativa los derechos humanos o garantías individuales. El término dogmática sugiere que constituyen valores incontrovertibles que una sociedad tan solo reconoce, pues la creación de los derechos se considera anterior a toda constitución y connatural al hombre, según se explica en la doctrina constitucional del siglo XIX. La parte dogmática se entiende asimismo como una limitación a los órganos del Estado, cuyos actos no deben de transgredir los propios contenidos de esta parte. De esta manera, los destinatarios de las garantías individuales son los propios órganos del Estado, mientras que los beneficiarios son los individuos, así como a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ciertos grupos sociales como los campesinos y los trabajadores se fueron incluidos. La parte esta dogmática, en consecuencia, no puede suscribirse exclusivamente al capítulo 1 primero de la Constitución, puesto que no todo su contenido se refiere a las garantías individuales, como el tácito capítulo económico, artículo 25 al 28, mientras que otros, como el artículo 123, contienen derechos sociales que deben integrarse en la parte dogmática, estando ese artículo en la parte orgánica. Asimismo, debe observarse que las garantías contenidas expresamente en la Constitución no son las únicas por considerar, ya que el Poder Judicial Federal puede colegir otras garantías a partir de la interpretación del texto constitucional. Esto quiere decir que en cierta forma se puede decir que lo que no está en la Constitución, determinado como derecho o garantía constitucional, no quiere decir que no se le vaya a considerar. No obstante, México no cuenta con una disposición similar a la enmienda 9 de la Constitución americana que indica: no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo. Así es como está constituida la Constitución de Estados Unidos norteamericana, que tiene su documento propiamente dicho como una Constitución y no incluye en ellas las garantías, sino que las suma en otro documento llamado enmiendas, que ha sido creado y modificado o adicionado en diferentes ocasiones sin mover la propia Constitución inicial. Por esa parte podemos ver que en la etapa de la Ilustración tiene mucha relevancia la parte dogmática que estamos hablando. Fueron las ideas de la Ilustración vertidas en el constitucionalismo americano y francés las que motivaron la inclusión de una Declaración de Derechos Humanos en las constituciones. Todo esto derivado de la Revolución Francesa. En 1789
Montier declaraba que para que una constitución sea buena debe ser fundada sobre los derechos de los hombres. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue el resultado de la Revolución Francesa, se determinó que un Estado sin derechos fundamentales, es decir, la parte dogmática y sin división de poderes, como la parte orgánica, no tiene constitución. No obstante lo anterior, la Constitución americana de 1787 no contuvo originalmente ninguna declaración de los derechos, estos conocidos como Bill of Rights, sino hasta las primeras enmiendas de 1791. Como ya mencionamos, esta ausencia original de parte de los constituyentes americanos consideraron que el listado de los derechos del hombre provocaría la omisión involuntaria de otros derechos, o bien su modificación limitativa, por lo que siendo los derechos humanos anteriores a cualquier constitución, no resultaba necesaria su inclusión. Tanto el Acta Constitutiva como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 siguieron el ejemplo de la Constitución Americana de 1787 y no contuvieron los derechos del hombre originalmente, y esta cuestión es una relación histórica, mismos que fueron contemplados ya entonces por primera vez en las leyes constitucionales de 1836 para adquirir una verdadera importancia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1857, cuya parte dogmática se considera como meramente enunciativa del catálogo de derechos del hombre sin limitar a los contemplados expresamente. Ya que, según el artículo 1 de la Constitución de 1857 referida, establece a los derechos humanos como la base de las instituciones sociales con este significado. Tenemos que darnos una idea, de acuerdo a cómo está configurada la cuestión dogmática, comparándolo con la República de Chile, donde existe un ciclo de reformas constitucionales abierto en julio de 1989 y que suma más de 30 enmiendas a la fecha y más de 142 artículos de la Constitución modificados, adicionados, sustituidos o derogados. Obliga a reconocer que es una demostración de legitimidad democrática de ejercicio muy parcial forzada por la política real y la realidad de una transición pactada, pero es también demostración que el ciclo reformista agotó sus posibilidades y el arreglo institucional requiere una nueva constitución. Este ciclo reformista de 1989 a 2005 se monta en el clivaje democrático o dictadura propio de la transición a la democracia y por ende el contenido de las reformas constitucionales del periodo están principalmente enderezadas a remover los enclaves autoritarios, lo que parcialmente se logró gracias a la reforma constitucional de 2005 y que llegó 15 años más tarde. En la medida que su contenido perceptivo estaba en el discurso constitucional de la década de 1980, se contenían en él los documentos del Grupo de Estudios Constitucionales e incluso en el Acuerdo Nacional y en los en los numerosos proyectos de reforma constitucional no nacidos en la transición. Aquí se puede advertir que se presta a determinados abusos de las autoridades si no está regulado debidamente estos derechos constitucionales. Así, el decreto ley fundamental deviene en la Constitución de 1980 y 2005 una mixtura de normas que suprime enclaves autoritarios, mantiene institutos contramayoritarios y deja salvo en buena medida la parte dogmática de la Constitución originaria, Constitución económica y social, así considerada en Chile, y su techo ideológico neoliberal y su no menos evidente horizonte iusnaturalista. La Constitución chilena de 1980 es fruto de un poder constituyente autocrático residenciado en una junta, expresión orgánica de un régimen autoritario que se había dado su propia legalidad. Quiere decir que de una revolución restauradora de un capitalismo de nuevo surgimiento cuya expresión ideológica en el campo económico y político es más perdurable por ser un ladrillo donde se establecen los economistas neoliberales, que dio como resultado en una reforma fiscal y en un programa de modernizaciones que son clave para entender el actual capitalismo.
Tal restauración del capitalismo define también la resistencia de parte dogmática de la Constitución a su reforma en el ciclo de 1989. Tenemos, por otro lado, que el objetivo es dar una visión general en relación con la parte dogmática de nuestra Constitución política. Poner este ejemplo. Trata las garantías individuales gobernados tomadas en su conjunto, contenidas en los artículos y no estrictamente en los primeros artículos de los primeros 20 constitucionales. Un ejemplo es el numeral 123, que contiene el cúmulo de garantías sociales en favor de los trabajadores y regulación de los patrones, y en el artículo 31, cuyo contenido en materia fiscal beneficia a todos los contribuyentes en México. Por otra parte, contiene también las garantías y principios establecidos para el nuevo sistema de justicia penal, mejor conocidos como juicios orales. En virtud de que este abarca dentro de sus normas las reformas constitucionales de julio de 2008, aún es determinado como vacatio legis y por cobrar vigencia en todo el territorio nacional en junio de 2016. Actualmente 2021 ya es totalmente aplicable, quedando sumamente agregado el artículo 20 con muchos articulados que hacen que la Constitución engrose en número de palabras y en número de articulados. Precisamente se da la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, un código único procesal penal de aplicación en todo nuestro país, a fin de que no existan disparidades y aplicación de criterios diferentes en cada una de las entidades federativas de México en materia de procuración y administración de justicia a los justiciables. Como los nuevos valores y principios jurídicos que se aportan en dichas garantías son trascendentales para la población mexicana, la intención es lograr una obra integradora de todos los derechos fundamentales del individuo que pronto se pondrán a disposición. En esta tesitura podemos darnos cuenta que sí se dio la proclamación de este código nacional, sin embargo, quedó muy saturado el artículo 20 constitucional. Entonces, la parte dogmática consta de 10 capítulos, entre los que hay que hacer énfasis de las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, de libertad, de carácter social y de propiedad, en el que se habrá de realizar un análisis de su objeto y elementos que los integran, así como su concepto y naturaleza jurídica. Las garantías individuales doctrinalmente son agrupadas en una clasificación, sin olvidar que se trata de derechos de los individuos de carácter subjetivo y público. Es de revisar en su momento lo relativo a la suspensión de las garantías constitucionales como una facultad de la ley en favor del poder del Estado. Desde luego, la medida es justificable en tratándose de los casos y las condiciones que la misma Constitución establece, toda vez que suspender garantías de los individuos siempre va en detenimiento personal y colectivo. Por ello, la propia ley ha creado el mecanismo conocido como control legal de constitucionalidad, a fin de que se restituyan los derechos y garantías individuales violados en perjuicio del particular o de la sociedad. En relación a las garantías individuales, algunos conceptos son analizados desde su perspectiva histórica, según ha sido su tratamiento en el ámbito nacional e internacional, por ejemplo, el concepto de igualdad, el de libertad y las garantías sociales, derechos que los individuos han obtenido a través del tiempo por medio de lucha constante, a veces contra sectores de la misma población y generalmente contra la clase dominante, y que pudieron ser reyes, iglesia, emperadores y gobiernos. Otro de los capítulos relacionados con la justicia penal se refiere a los sistemas procesales de justicia, su etapa preprocesal y la procesal, tanto del sistema inquisitorio como el del acusatorio, desde su inicio hasta su conclusión, y que cuando la sentencia es condenatoria pasa por el tema de la individualización de la pena y la reparación del daño.
Finalmente, hay que hacer un análisis relacionado con las audiencias en el proceso penal acusatorio oral, iniciando con la audiencia de control de detención y registro de esta, como la de imputación y la de debate en el juicio oral. Son comunes los términos tratados como vinculación a proceso, medidas cautelares, desahogo de pruebas en diferentes etapas, alegatos de apertura y cierre de debate. Las garantías constitucionales de los gobernados tienen por objeto en este estudio que se pueden señalar fundamentalmente dos objetos en el estudio de esta Constitución. Primero, que consideramos a esta como la norma suprema en nuestro país y se le atribuye la organización, desarrollo y funcionamiento de los poderes del Estado. Y segundo, que contiene un catálogo de normas denominadas garantías individuales que estableció el legislador constituyente para protección de los derechos fundamentales de las personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un importante sector doctrinal, estima que la Constitución contiene ahora lo menos dos u otras cuatro partes, a saber, la programática, los derechos sociales, la de prevenciones generales y la de los artículos transitorios, que son los que acompañan las reformas que sufre la Constitución. Entonces existen elementos, conceptos y naturaleza de las garantías individuales. El concepto de garantía proviene del latín garante, cuyo significado es efecto de afianzar lo estipulado y cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. Estas nociones de afianzamiento, aseguramiento y protección van siempre unidas al concepto de garantías individuales. Puede definirse entonces a las garantías como los derechos públicos objetivos que la ley constitucional reconoce a todos los habitantes de la República y que dan a sus titulares el poder de exigirlos jurídicamente frente al Estado, a través de sistemas de control constitucional, esto es, por la vía de acción constitucional conocida como amparo. El artículo 1 constitucional consigna: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Entonces está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este simple hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida entonces toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Los elementos de las garantías son, atendiendo al criterio del doctor Burgoa Orihuela, primero, la relación jurídica de supra o subordinación entre el gobernado como sujeto activo y el Estado y sus autoridades como sujetos pasivos. Inciso B, el derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado, que es el objeto. Inciso C, la obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo objeto. Entonces tenemos que el inciso D se refiere a la previsión y regulación de la citada relación como la ley fundamental o fuente. Atento a esta naturaleza jurídica de las garantías individuales, estos son derechos subjetivos públicos de los gobernados, las cuales se deben considerar como limitaciones al poder público para actuar en detrimento de la esfera individual de las personas. De ahí que no puedan violar sus derechos constituidos como garantías. Por otra parte, como su naturaleza es de orden público y por lo tanto no se puede decir que un particular pueda violar las garantías individuales en contra de otra u otras personas. Por ello, se indica que los sujetos activos son los gobernados titulares de dichas garantías y las autoridades o el Estado son el sujeto pasivo en contra de quien puede reclamarse a través de su mecanismo de control constitucional, como ya decíamos, el juicio de amparo.